fuente de agua viva es la palabra de Dios que corre y fluye en nuestro interior. Correrán ríos de agua viva. Bendito sea Dios que habla hoy a través de mi boca, llegando, fluyendo la palabra a las naciones, una palabra profética. Nuevamente Dios continúa hablándonos. Es un tiempo de abrir nuestro entendimiento y oír la voz de Dios. Hoy hablaremos del tema: visité el cielo y fui liberado. Pero muchos hoy en el mundo se preguntarán cómo es que la profeta visitó el cielo. Pero a través de la palabra profética de Dios, que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo y están escritas, hoy nos sustenta la palabra de Dios para que podamos dimensionar y lograr todo lo que no hemos logrado durante todo el tiempo de oración, de enseñanza, en este camino que hemos caminado un día a la vez. Es importante oír, recibir la instrucción que es la revelación del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Su palabra necesita la elocuencia del Espíritu Santo para dimensionarnos en el entendimiento de cada palabra que tiene un propósito. La palabra de Dios es el propósito que Dios diseña para nuestro día a día. Visité el cielo, fui liberado porque hice esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a aprender a transportarnos en el espíritu, en la mente. Ese es el fluir del Espíritu Santo, como hemos instruido varias ocasiones, y poder dimensionarnos de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y si el Señor está en nosotros, Él está aquí y está en el cielo, está en cualquier lugar, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza, y que Él nos dio el discernimiento para poder ensancharnos a través del fluir de su palabra y poder visitar los lugares celestiales, porque escrito está, y esto nos certifica que tú y yo podemos visitar el cielo cuantas veces necesitemos o deseemos ese encuentro celestial con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aprender en este día, porque la sanidad, la libertad y todo lo que el Señor tiene para entregarnos lo podemos lograr en esos encuentros celestiales. Y es a través de la meditación. Pero cuando hablamos de la meditación, no hablamos de la meditación que trae el yoga, de la meditación oriental, de estas religiones o yoga que hemos oído, de la meditación, el poder de la mente, y bueno, algo otras enseñanzas que son erróneas a como la palabra de Dios nos enseña que entremos en meditación. ¿Meditar la palabra de Dios es bíblico? Sí. Hay varios versículos bíblicos que sustentan que nosotros como hijos de Dios podemos entrar a meditar, dimensionar, y de esta manera podemos ir a lugares celestiales. El rey David, como salmista y escritor de estos maravillosos salmos, él habla: el Señor está a mi lado. Y cuando él hablaba, el Señor está a mi lado, era porque él se sentía en lugares celestiales, aunque estuviera en medio de opresión, de persecución. Porque si vamos a la vida del rey David, a la historia, fueron años de persecución. El rey Saúl buscaba matarle, y él huía una y otra vez, permanecía huyendo siempre para librar su vida. Y en medio de la aflicción en la montaña, él hablaba con Dios y le decía: Señor, tú estás a mi lado. Y cuando el rey David pronunciaba que el Señor estaba a su lado, era porque él
no estaba en lo físico, sino en lo espiritual. Entraba en una dimensión de meditación tan alta que eso lo llevaba a lugares celestiales y él podía sentir la presencia de Dios a su lado. Ahora nosotros debemos aprender, hay que entrar en la práctica, entrar en la meditación y estudiar, practicar, oír, obedecer, cómo os instruimos para poder ir al cielo, ir al trono celestial, donde quieras. Esos lugares celestiales donde el Señor habla, que han sido preparados para nosotros, pero no es hasta que estemos muertos que vamos a ir a esos lugares celestiales, no, hoy en esta hora, si entramos en la meditación de la palabra de Dios, porque para ir a lugares celestiales debemos meditar en la palabra de Dios. Aclaro que la meditación que nosotros debemos practicar es a través de la palabra de Dios. Cuando entramos a meditar la palabra de Dios, vamos a otras dimensiones y podemos llegar a lugares celestiales. ¿Por qué llegamos a lugares celestiales, al cielo? Porque escrito está escrito que existe el cielo, están los lugares celestiales, está el trono de su gracia, está el lugar santísimo, y en esos lugares tú y yo podemos entrar. Pero ¿cómo? No es con este cuerpo físico, porque en lo físico no podríamos llegar a esos lugares celestiales, pero en lo espiritual sí, en nuestra mente, en nuestra meditación y a través del poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos permite entrar en esas dimensiones de meditación, pero la meditación debe ser bíblica, mediante la palabra de Dios. No es que tú vayas a experimentar el poder de tu mente y puedas hacer tantas cosas como los budistas que meditan en el poder de la mente, la metafísica, de la cual hoy por hoy el mundo del yoga, este tipo de meditaciones no son bíblicas. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Dios creó lugares celestiales para que nosotros estemos sentados allí. Entonces, a través de que vamos leyendo la palabra y vamos cerrando nuestros ojos, nosotros nos dejamos llevar en el fluir del Espíritu Santo y entramos en esos lugares celestiales porque es bíblico, es el Espíritu Santo, es en Él que podemos entrar en esos lugares celestiales, ese trono de su gracia, ese lugar santísimo, y he experimentado paz de manera sobrenatural, que de otra manera y en otra forma no lo hemos logrado, pero cuando entramos en el silencio de la meditación de la palabra de Dios, ¿y cómo podemos meditar? Debemos tener los versículos bíblicos dentro de nosotros, porque al cerrar los ojos no vamos a poder leer. Más sin embargo, si vas a entrar en práctica, tú vas a empezar a leer y vas a empezar a practicar 10 minutos. Un desafío 10 minutos diarios, al otro día 15, al otro día 20 minutos. Y cuando tú te dejes llevar en más tiempo, vas a lograr experimentar muchas más maravillas, obras y experimentos espiritualmente los que el Espíritu Santo te lleva en el lugar santísimo, a esos encuentros. Puedes oír los ángeles cantar, puedes oír los ángeles adorar. El Señor Jesucristo puede estar frente a frente, cara a cara en su presencia. ¿Por qué estamos en el Espíritu, no en lo físico? Yo os he instruido en otros momentos de que en lo espiritual podemos llegar a dimensiones. Ahora en lo físico no, porque esto no es físico, es espiritual. Y cuando nosotros vamos en el espíritu a estos lugares celestiales, es un encuentro de manera sobrenatural. Viene la paz, desaparece la angustia, la depresión, la ansiedad y toda enfermedad, porque tú allí en el espíritu te postras ante los pies del Señor Jesucristo y le dices: Señor, sáname. Señor, libértame. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero tú
Hoy vas a aprender a ir a los lugares celestiales, vas a aprender a ir a esa comunión con el Señor Jesucristo a través de la meditación de la palabra de Dios y del fluir del Espíritu Santo que nos dimensiona en otros niveles. ¿Y cuáles son esos niveles? Trono de su gracia, lugar santísimo, lugares celestiales y todos esos lugares de los cuales la palabra de Dios habla. Ahora, cuando tomamos la palabra de Dios y estamos avanzando, dejándonos llevar en el Espíritu, en esta meditación, nosotros sabemos que estamos en el direccionamiento del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios que fue inspirada justo y claro y correcto por el Espíritu Santo. Ahora es bíblico, es de Dios, sí, porque en él podemos lograr esas meditaciones. La palabra dice que debemos meditar día y noche. ¿Y por qué el Señor nos dejó su palabra para aprender a meditar? Porque los milagros en verdad vienen a través de la meditación. Hemos descubierto espiritualmente que todo viene de la manera invisible, espiritual. Y cuando lo recibimos en el espíritu, ahora se refleja en lo natural. Tu cuerpo puede estar enfermo, pero si tú meditas 10 minutos, cierra tus ojos y vas al trono de la gracia, sabes que ahí hay una imagen de la cual hoy está la miniatura de esta predicación, donde está el Señor Jesucristo en el trono de su gracia y alrededor está rodeado de todos los ángeles. Solo medita en esa imagen y tú puedes llegar ahí en el Espíritu y sentirse en el Espíritu postrado a los pies de Cristo y pedir el favor que tú necesites. Tal vez sea liberación de la ansiedad, de la depresión. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy, pero tú la puedes presentar mediante la meditación a través de la palabra de Dios al Señor. Y Él lo hará. Creo en el nombre del Señor que no viene vacío. Si tú experimentas, si tú dejas pasar más tiempo, hasta que llegue a 2, 3 horas, yo no sé cuánto tiempo, ames estar en la presencia, pero puedes empezar con 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. El Espíritu de Dios te va a llevar en esa meditación dimensional a través de la inspiración de la palabra de Dios. Porque si yo voy al trono de la gracia es porque sé que escrito está que debemos ir al trono de su gracia. Si yo voy a buscar mi sanidad es porque escrito está que Él tiene la sanidad. Él es la vida, Él es el camino, Él tiene vida y vida en abundancia. Ahora si yo voy a buscar santidad, Él es santo. El trono de Dios es santo, Él es santo. Toda palabra que está escrita es real. Y tú lo recibes en lo espiritual mediante la meditación. Ahora vamos a la palabra gloria a Dios por una palabra que con certeza hoy abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos entrar en esta práctica. Mira, la cultura oriental, ellos buscan su sanidad, buscan tantas cosas que ellos logran con el poder de la mente, a través del budismo, de estas meditaciones que no son bíblicas, pero nosotros que conocemos a Dios y el Espíritu Santo está con nosotros mediante la palabra, podemos empezar a desarrollar esos encuentros celestiales, esos lugares celestiales, el trono de la gracia, el lugar santísimo, ir, no hay límite. Todo lo que Dios creó en los cielos, en la tierra, nosotros somos herederos. Ahora Él no nos cohíbe de que vayamos al trono de la gracia ahora, en este encuentro, a través de la meditación de la palabra del Señor. Salmo 119, 27 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré, dice el Señor. O sea, la meditación es bíblica, para que no estemos extraviando el significado de lo que hoy instruye la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos
lleva en la dimensión de la meditación para poder lograr los milagros verdaderamente. De esta manera es que el Espíritu de Dios se manifiesta en, en los milagros, en las sanidades, en la libertad, en las derrotas, porque siempre vivimos derrotas. ¿Y cómo podemos ser libres de la derrota? Solo en el Espíritu, solo yendo allí a buscar esa liberación, a buscar ser libres de toda aflicción, porque la derrota trae aflicción. Pero cuando nosotros entramos en la meditación y empezamos a hacer estas prácticas, porque debemos practicar, debemos entrar a aprender. Todos nacimos para aprender y por esto tenemos la dirección de la palabra de Dios, porque las meditaciones de las cuales hoy estoy instruyendo las naciones, pueblo santo de Dios, es mediante la palabra de Dios, no mediante el poder de la mente, mediante setas bíblicas o setas de yoga. No, tengan mucho cuidado, porque también podemos ser engañados. Dice la palabra que mira que los elegidos no sean engañados o caigan. Entonces, cuando vamos a dimensionar, a meditar, debe ser por medio de la palabra, de la meditación de la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, meditaré tus preceptos y consideraré tus caminos. ¿Cómo podemos meditar en los preceptos? Todas las maravillas que nosotros somos testigos mediante la guía de la palabra de Dios, que Dios hace maravillas, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios tiene todo el poder para darnos la victoria, la sanidad. Y a través de qué conocemos estos preceptos de la palabra guiada por el Espíritu Santo. Y nuestra capacidad de entrar en ese aposento para entrar en la meditación. Visitar el cielo no es físico, es espiritual. Y tú lo puedes hacer, sí. Tú puedes ir al cielo, sí. Si necesitas hoy ser sano o sana, debes meditar y ir a la presencia de Dios. Busca en tu corazón, en tu mente, cuál imagen tú tienes para encontrar a Jesús en tu corazón o en tu mente. Es decir, esa carátula que hoy, miniatura de esta predicación, ahí está. Esta es una de las imágenes que puede certificarse a través de la palabra, porque dice que Él está sentado en el trono de su gracia y los ángeles cantan salmos de adoración y alabanza y todo lo rodea. Así que mediante esta imagen podemos dejarnos llevar en la meditación, pero guiados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No es que vamos a tener imágenes y que vamos a adorar, a adornar la casa de imágenes. No, esa imagen de Jesús debe estar dentro de nosotros. Yo no sé tú cómo estás viendo a Jesús dentro de ti en este momento, porque Él está en nosotros. Ahora tú debes sentir, y si puedes cerrar tus ojos, tú puedes sentir y ver que Jesús está contigo, que Él está ahí a tu lado, que Él está en medio de este servicio y que en medio de las naciones Él está operando de una manera sobrenatural. Yo lo creo, yo lo estoy viendo, porque puedo sentir la presencia del Espíritu Santo guiándome hacia la dimensión de mi mente, la meditación, porque yo estoy instruyendo las naciones a través de la meditación que es guiada por la palabra de Dios. De otra manera, no es bíblico. Y Dios no se agrada de otro tipo de meditaciones. Deben meditar a través solo de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando cerramos nuestros ojos y vamos a meditar, Él nos lleva a lugares celestiales. Que llega un momento que tú no sientes su cuerpo, que te has olvidado quién eres y en qué lugar estás. Cuando meditamos por mucho tiempo, y luego abrimos nuestros ojos, nosotros a veces no sabemos ni en qué lugar estamos. O cuando tú estás meditando y llega tal vez alguien de repente y te habla, es muy riesgoso, porque tú estás en el espíritu, no estás en el cuerpo físico. Tú has salido para ir a esos lugares celestiales y por eso debes usar los aposentos para ir a meditar
en la palabra de Dios, porque allí tenemos un encuentro espiritual y salimos del cuerpo físico, tanto que no podemos, no sentimos ni siquiera respirar. Es el Espíritu de Dios que nos lleva a esos lugares. Salimos de esta materia física a lo espiritual. Yo ya viví una experiencia de lo cual hoy estoy hablando. Pedí al Señor que me llevara a lugares a descansar, a reposo, porque no tenía vacaciones durante mucho tiempo. El Señor lo hizo para tener un testimonio que es real. Yo lo viví y puedo vivirlo en esta hora si voy en el Espíritu y digo: Señor, estoy aquí. Y desde este lugar celestial voy a predicar a las naciones, porque el Espíritu del Señor que vivifica, instruyendo la palabra que hoy estoy enviando a través de este canal, gloria a Dios, es bíblico, es espiritual, es de manera sobrenatural. Y dice la palabra, Salmo 119:4. Sean gratas estas palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratas las palabras de mi boca en esta meditación. Dios está hablando, el rey David hablaba de la meditación, o sea, este varón, Dios lo llegó a amar tanto, era porque, aparte que él estaba sujeto a un cuerpo físico como tú y yo, él era un hombre que cuando hablaba con Dios, él se transportaba en el Espíritu y él sentía a Dios a su lado. Él sentía que lo que él pronunciaba de palabra en su boca, él lo estaba viviendo, pero no en lo físico, sino en lo espiritual. Ahora puedes dimensionar, puedes entender a dónde os quiero llevar. No es en lo físico. Cuando pronunciamos la palabra de Dios, decimos: Señor, estoy delante de ti, estoy en el trono de su gracia. Nosotros sabemos que no estamos en lo físico, que hemos salido a través de la inspiración del Espíritu Santo y estamos en este lugar, pero es la meditación, es la dimensión, es esa práctica que tenemos que tomar día a día. Practica 10 minutos, luego 20 y vas avanzando. Va a llegar un tiempo donde tú permaneces más en la presencia, en lugares celestiales, que en lo natural. Y que tú vas a ver milagros de manera sobrenatural. O sea, esta es la manera que podemos lograrlo todo. Esta es la manera más alta de orar, de adorar, porque no estamos en lo físico. Dios nos está enseñando a salir de lo físico a lo sobrenatural, o sea, de lo terrenal a lo celestial. Ahora, si cerramos los ojos y decimos: Padre, venga a nosotros en tu reino. Nosotros sabemos que el reino de Dios son lugares celestiales. Ahora nosotros nos transformamos. Padre, te pido que estés a mi lado. Jehová Dios está conmigo. Tú, cuando pronuncias que el Señor está contigo, tú lo debes sentir a tu lado. ¿De qué manera podemos dimensionar? Es en el espíritu, en la meditación, es en la imaginación, es en el fluir de tu mente, es en la diligencia, en la fuerza que tiene el Espíritu Santo para llevarte en esas dimensiones. Gloria a Dios, porque estamos entrando en un tiempo profético, un tiempo de dimensionar, un tiempo donde vos quiero enseñar cómo es que podemos visitar el cielo, cómo es que podemos oír nítidamente la voz de Dios, que podemos oír la voz de Dios, sí, si nos preparamos, sí, si estamos estudiosos, si estamos obedientes a practicar, a estar más tiempo en la presencia de Dios y no en el teléfono. Debes practicar. No porque hoy diga 10 minutos, entonces tú vas a hacer así 10 minutos. No, porque es tanto el amor del Padre
para con nosotros, que nosotros el tiempo en la presencia de Dios, queremos estar mucho tiempo ahí, dejando que Él nos enseñe, que Él nos lleve a esos lugares y nos enseñe, nos instruya, nos muestre lo que no hemos visto. Y que a través del Espíritu Santo, en la dimensión de su amor, su poder, de esos lugares celestiales, ahí visitamos. Visité el cielo y fui liberada. Sí, gloria a Dios. Porque tan cierto como que vive el Señor, las aflicciones están en el aire. Muchas veces oramos y estamos alegres, contentos, pero media hora después estamos débiles, ha venido la angustia, ha venido el incierto. Esa contaminación está en los aires, en el inframundo. ¿Por qué? Porque también en el inframundo espiritual se mueven espíritus que nosotros no vemos, que no tienen cuerpo, pero que son influencias espirituales de maldad en las regiones celestes. Está en Efesios 6, del 10 al 20. Ahí ustedes pueden ver contra quién peleamos un día a la vez, una batalla. Y por eso os quiero equipar en el Espíritu, en la instrucción de la meditación, el poder del Espíritu Santo a través de la inspiración y la guía bíblica, para que tú puedas tomar posición en los lugares celestiales, en el lugar santísimo, sentarse en esos lugares que el Señor dijo que había preparado para nosotros. Vamos a avanzar para poder aprender un poco a través de la guía bíblica. Dice la palabra Salmo 119, 9:7. Qué bueno es amar tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué bueno es amar tu ley. Todo el día ella es mi meditación. ¿Y cuál es la ley? La palabra de Dios. Porque estamos hablando los salmos. El salmista dice, qué bueno es tu palabra. Ella es mi meditación todo el día. Cuando tú meditas en la palabra de Dios todo el día, tú puedes visitar esos lugares celestiales. Créeme que estamos experimentando de manera sobrenatural cosas que no habíamos conocido y que solo el Señor las puede revelar a través de nuestra meditación en el Espíritu, guiados por la palabra de Dios y la guía, el poder del Espíritu Santo. Es poderoso, pero os quiero instruir vuestra vida, cómo lograrlo todo, cómo poder deshacernos de la depresión, de la angustia, de la enfermedad, de toda esclavitud que tengamos solamente en el espíritu. Debemos salir de lo físico a lo espiritual, ir a esos lugares celestiales donde reposamos espiritualmente, donde Dios quita el cansancio, la presión, y Él te muestra las cosas grandes y ocultas. Algún momento os dije que os llevaría en este nivel a dimensionar. Por esto puedo oír legítimamente la voz de Dios. Y que si vosotros entráis en la práctica día a día y dejas que el Espíritu Santo te lleve en esa meditación y tú dispones del tiempo en el aposento de la palabra de Dios, la tienes dentro de ti y empiezas a meditar, empiezas a dejarte llevar, empiezas a salir de ese físico cuerpo que tenemos, que es la materia física, que carga el espíritu, y nos dejamos llevar en la meditación. Nosotros, más de unos 20 minutos, ya estamos en lugares celestiales y podemos sentir una presencia que nunca la podríamos sentir en lo natural. En lo natural muchas veces sentimos la presencia de Dios y cuando sentimos la presencia de Dios, caemos, nos desmayamos porque nadie se resiste ante la presencia de Dios. Salmo 119, gloria a Dios, 15. Meditaré en tus mandamientos y consideraré los caminos. Meditaré en tus mandamientos. Oye bien que Dios habla de meditar
y cuánto meditamos en los mandamientos de Dios. Es de una manera sobrenatural tan poderosa que podemos sentirnos en el lugar santísimo. Porque dice la palabra que el lugar santísimo, el velo se rompió en el lugar santísimo, y una vez que se rompió el velo en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ya nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. Antes éramos sacerdotes una vez al año para ofrecer sacrificio y presentar o encender óleo fresco allí. Una vez al año entraron solo los sacerdotes, pero cuando Jesucristo resucitó, se rompió el velo del lugar santísimo y ahora nosotros podemos tener acceso a entrar en el lugar santísimo. ¿Y por qué tenemos ese acceso? En Cristo. Es que nosotros estamos apegados a Cristo y por eso podemos entrar donde Él entra. Por eso la palabra dice en primera de Juan 3:17, 4:17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, como es Él. Así somos nosotros en este mundo. Y si Él entra en un lugar celestial, nosotros podemos entrar. Es por esto que podemos distinguir entre lo profano y lo santo. Profanos son aquellos lugares donde el Espíritu de Dios no nos dejaría que entremos, y que aquellos que no tienen el Espíritu Santo entran. Ahora, nosotros, si tenemos a Cristo dentro de nosotros, nosotros podemos ir a lugares celestiales. ¿Pero cómo? Por medio de la meditación en sus mandamientos, o sea, en su palabra. ¿Ves que ahí dice: meditaré día y noche en sus mandamientos y en sus caminos? O sea, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. No podemos estar viendo los caminos de piedra de tropiezo que hoy por hoy estamos afrontando prisiones, porque todos vivimos desafíos, altibajos, prisiones, pero en lo físico. Pero cuando el Espíritu de Dios nos enseña a salir de los caminos físicos y ir a meditar en los mandamientos, que es la palabra de Dios, y meditar en los caminos altos, Él está hablando de lo espiritual, de los lugares altos, celestiales, que tú puedes salir de tu cuerpo físico y ir en tu mente, en el fluir del Espíritu Santo que ya está dentro de nosotros, y ir a presenciar, a presentar su petición, su ruego, en la presencia, en el trono, en el lugar santísimo, en los lugares celestiales que están preparados para nosotros. Vamos. Dice la palabra: gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Salmo 119, 15. Salmo 119, 73. Pero mi corazón es más profundo que la palabra, que tu palabra. Mi mente ha reflexionado sobre el poder de tu palabra. Ha reflexionado, ha meditado. Reflexión, meditar. Esto es algo de manera grata y sobrenatural. Mi corazón ha meditado, dice el Señor. ¿Cómo meditamos? Con la mente, con el corazón. Pero recuérdense que estamos llenos del Espíritu Santo y que para llegar a esos lugares celestiales y poder meditar y visitar esos lugares como el lugar santísimo, el cielo, el trono de su gracia, los lugares que Él ha preparado para nosotros, debe ser en el Espíritu. Es en el Espíritu, es mediante la meditación de la palabra de Dios, es mediante esa presencia que es una fuerza que está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. El mundo cree que debemos orar solamente en lo físico. No, nosotros ya estamos viviendo tiempos donde no podemos quedarnos en lo físico, sino en lo espiritual. Porque físicamente hoy estamos aquí en la tierra, pero nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo y Él resucitó. Él está vivo, Él es espíritu.
pero también lo podemos ver en cuerpo, porque tengo testimonios y he oído que el Señor se presenta como Él estaba antes de morir en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ahora entendemos que es por la palabra de Dios, es por la meditación del Espíritu Santo. No hay otra manera de poder visitar lugares celestiales. Ahí aprendemos nosotros del Señor, en verdad, a operar en lo espiritual. Y ahí tenemos autoridad sobre todo el inframundo espiritual de las tinieblas. Porque cuando tú tienes ese poder, que solo lo da el Espíritu Santo a través de la meditación de su palabra, y el Espíritu te lleva a experimentar, a practicar lugares celestiales, ahí eres lleno de autoridad y poder y tú puedes destruir aún los altares, planes, dardos, todo lo que se esté manifestando en el inframundo espiritual del reino de las tinieblas. Dice la palabra en Salmo 143, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Hazme entender. ¿Cómo nos hace entender Dios? A través de su palabra, para que nosotros podamos meditar en las maravillas. Nosotros sabemos que en la Biblia escrito está de todas las maravillas, milagros, preceptos, mandamientos, estatutos, todo lo que Dios ha hecho grandemente en el pueblo de Israel y en el mundo entero. Nosotros tenemos testimonio a través de la palabra y entonces es a través de la palabra que podemos ir a esas dimensiones. Ahí es donde dimensionamos. Ahí es donde logramos los milagros que no hemos logrado durante tantos años, que hemos orado solo en lo físico y que no sabíamos cómo salir a esos lugares que necesitamos practicar. Necesitamos pedir al Espíritu Santo. Y hoy estoy instruyendo bíblicamente con palabra profética, porque su palabra respalda mi enseñanza, mi instrucción a través de este servicio que quiero equiparte para que entonces no vivas en la derrota, no vivas en la enfermedad, sino que tú puedas ir a esos lugares en presencia viva del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios y pedir que tu identidad, que tu derrota, que tu enfermedad, todo lo que necesitemos, debemos presentarlo en la presencia de Dios, pero no en lo físico, como hemos venido haciendo. Ahí duramos años y tal vez vamos al Seúl y no hemos visto lo que hemos pedido, y es porque en lo físico no podríamos lograrlo. Esto tiene que ser en el Espíritu, esto es de manera sobrenatural, esto es bíblico, sí. La instrucción, el equipaje que vos estoy equipando tu vida, equipo las naciones, para que no sigan orando sin ver resultados, porque Dios ha venido para dimensionarnos que es en el Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo, cuando fue glorificado y se presentó ante los apóstoles, les dijo: ¿por qué son incrédulos? Si no ven las llagas, si no ven las heridas de los clavos en mis manos y la espada en mi costado, ustedes no creen, hombres de poca fe. Pero hoy estoy instruyendo mediante la dirección, la guía del Espíritu Santo y la palabra que certifica que lo que te estoy equipando, las vestiduras reales que te estoy poniendo hoy en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, es para que tú las uses, es para que vayas al más allá. No estemos más en derrota, más en un duelo, ¿sabes? Si mi matrimonio está destruido, ¿qué debo hacer? ¿Quién me puede solucionar? ¿El psiquiatra? ¿El psicólogo? No. Por medio de la meditación y poder ir a ese lugar, ahí al trono de la gracia, el lugar santísimo. Yo no sé dónde tú elijas en que el Señor Jesucristo esté delante de ti, pero tú eliges mediante también la guía, la meditación, porque está el lugar santísimo, lugares celestiales, el trono de su gracia. En esos lugares tú puedes ir, eliges. Yo amo el trono de la gracia, el lugar santísimo. Ahí me complace ir a la presencia de Dios.
y me siento cálida, me siento real, me siento espiritual, siento algo que de manera sobrenatural no puedo explicar. De manera natural no podría explicar. Lo debes vivir tú, porque todos tenemos acceso al lugar santísimo, a esos encuentros celestiales, porque somos hijos de Dios. ¿Qué padre no quiere recibir en su propia morada a sus hijos? Y la palabra de Dios dice que somos herederos en Cristo de todas las promesas, lugares celestiales y todo lo que está aquí en la tierra. ¿Cómo es posible que nosotros dudemos que podemos visitar el cielo? Tú visitas a tu padre, no lo visitas en un lugar que no es su morada. Tú vas a casa de tus padres y vas a donde Él permanece. Así somos nosotros como hijos de Dios. Vamos al lugar donde Él permanece y donde permanece en el cielo. Ahora nosotros tenemos que ir a ese lugar. Tenemos que pedir al Espíritu Santo instrucción y a través de lo que os estoy equipando. Es el equipaje celestial que tú necesitabas para lograr todo lo que has pedido y que no has recibido. Llevas años orando y no has visto respuesta. Más bien llega el momento de frustrar nuestra vida. Pero es a causa de que no hemos aprendido a transportarnos en lo espiritual para lograr lo que nosotros necesitamos. Salmos 1:2. Me acuerdo de los días antiguos en todas tus obras. Medito, reflexiono en la obra de tus manos. Me recuerdo, es como cuando tú viviste algo en tu niñez, algo bonito que tus papás hicieron. Y a ti, cada vez que tú lo recuerdas, lo vives, te transportas a esa niñez. Te sientes cálido, te sientes lleno de amor, amado, apreciado. O como también puede ser lo contrario, algo que tal vez desajustó y desacomodó tu vida. Ahí también podemos transportar y allí lograr sanidad delante de la presencia del Señor. Pero cuando tenemos estos momentos bonitos, así dice el Señor, me acuerdo de las obras de tus manos y yo reflexiono y medito. O sea, nosotros conocemos bíblicamente las maravillas que Dios ha hecho. Y cuando empezamos a meditar, roca mía, fortaleza mía, Señor, tú me salvarás, tú me alentarás, tú has estado conmigo. Todas esas cosas tan maravillosas, eso nos empiezan a dimensionar en el Espíritu y cuando tú menos pienses, has aterrizado en esos lugares celestiales. Que tú, ese cuerpo físico, tú no lo sientes. Tú no sabes ni de qué familia, ni en qué país, ni en qué lugar estás cuando tú llegas a esos niveles de dimensión espiritual. Por eso os he hablado de las dimensiones espirituales. Es a través del Espíritu Santo porque Él es Espíritu y está en nosotros. ¿Cómo es posible que no podamos entender y que la palabra nos certifica que por medio de la meditación visitaremos los lugares celestiales? Estaremos sentados en esos tronos celestiales que Dios ha preparado para nosotros, que podemos visitar a nuestro Padre Celestial en el lugar de su morada. Es real, sí. Y que lo podemos lograr, tú lo puedes lograr. Yo lo he logrado. En medio de nuestra conversación con el pastor Jacobo, nosotros meditamos. Entramos en un lugar donde podemos estar a solas y empezar a meditar en las grandes maravillas, obras que Dios ha hecho. Y toda la palabra empieza a fluir dentro de nosotros. Y el mismo Espíritu Santo que está dentro de nosotros, cuando nos damos cuenta, no estamos en lo terrenal, estamos en otro nivel, estamos en otra dimensión, estamos cara a cara en la presencia de Dios, en el lugar que tú hayas elegido. Yo amo el lugar santísimo, amo el trono de la gracia, amo los paisajes que alguna vez el Espíritu del Señor en una de mis cirugías que viví físicas, y antes de que me anestesiaran le dije, Señor, no quiero que amen ese cuerpo que van a operar.
Yo quiero que tú me lleves a reposarme, a descansar, porque hace tantos años no tengo vacaciones. Y el Señor me llevó a unos lugares que tú no quieres regresar. Y hoy añado este pequeño testimonio para que entiendas que sí podemos dimensionarnos a través de la meditación de la palabra de Dios y el poder, la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros. Él nos dimensiona a otro nivel. Él nos lleva a lugares que tú no podrás explicar en palabras. Eso es una vivencia que solo lo entiende el que lo vive. Gloria a Dios. No es algo de otro mundo, es algo que es real porque está escrito y porque el Espíritu del Señor, que está hoy aquí, está en África, está en Alemania, está en Italia, en cualquier país donde hoy tú te encuentres, Él está ahí. Yo lo puedo ver y así mismo puedo sentir que el Espíritu del Señor está esperando que tú también entres en la meditación de su palabra, porque el Espíritu Santo te quiere llevar a vivir de manera sobrenatural las experiencias que yo os estoy equipando en vuestra vida. Y cuando estamos en la presencia del Señor, allí el Espíritu empieza a fluir y dice, habla sobre tu enfermedad, habla sobre tu derrota. Y el mismo Espíritu que te dimensionó, Él es el que te convence, Él es el que te pone, Él es el que te acuerda, te enseña, como dice Juan 14, 26. Todo, yo entendí que vivir en lugares celestiales y vivir con Dios es solo practicar, es solo anhelar su presencia, es solo que nosotros vayamos a la práctica, practique la palabra de Dios en la meditación, medite día y noche. Dice la palabra en Josué 1:8, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y en todo te irá bien. Nunca se aparte las palabras de este libro, sino que medite día y noche, dice el Señor, para que entonces en todas las cosas te vaya bien. Pero si meditamos y vamos a los lugares celestiales, nosotros allí nos sentimos en calles de oro, en columnas de piedras preciosas, como está escrito en el libro del Apocalipsis. Dice que la nueva Jerusalén, las calles son de oro, ya no habrá luna ni sol, sino que el resplandor del Señor Jesucristo alumbrará día y noche, Él resplandecerá delante de nosotros y las columnas serán de piedras preciosas, de jaspe, de onís, de todas las piedras preciosas. O sea, yo cuando voy en la meditación empiezo a verme dentro de esa ciudad y empiezo a caminar en esa ciudad, en calles de oro, veo las columnas. O sea, es una meditación tan profunda y como el Espíritu Santo fluye para llevarme a estos lugares en la meditación extremadamente profunda, entonces va, después de 10, 15 minutos, la profeta no está en el cuerpo físico. La profeta está en el espíritu, en unas dimensiones de manera sobrenatural, maravillosas, porque para llegar a esos lugares yo tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios para poder meditar. Si yo no tengo el conocimiento del libro de la Nueva Jerusalén que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, yo no puedo dimensionarme porque yo tengo que tener un conocimiento, dónde quiero ir, dónde me quiero sentir, dónde quiero tener ese encuentro con mi Señor. Como si yo te envío a Alemania y te digo, ve a Alemania, vaya a Stuttgart, pero no te digo a qué parte de Stuttgart, tú no vas a saber dónde ir. O sea, estás perdido, necesitas tener una dirección. Y la dirección para la dimensión, los encuentros celestiales y poder lograr la victoria de todo lo que no hemos logrado hasta el día de hoy, es la guía de la palabra de Dios y a través de la revelación, inspiración y fluir del Espíritu Santo. Es algo de manera sobrenatural. No os estoy enseñando algo natural.
Esta es comida para reyes y sacerdotes, porque dice su palabra que Dios nos creó como reyes y sacerdotes. Vosotros podéis ir a estos lugares donde yo he logrado entrar. He visitado el cielo y allí fue libre. Habían algunas cosas que daban mi vida y que no lo sabía, pero allí el Espíritu del Señor me llevó en dimensión, y cuando yo regresé y me incorporé en mi cuerpo, que hoy es físico, yo me sentí que todas esas cosas habían caído de mí, ya no están en mí. Pero ¿cómo lo logré? Ahí en la meditación, yendo en el Espíritu mediante el conocimiento de la palabra de Dios, porque deben conocer la palabra de Dios. Por esto necesitamos estudiar, conocer la historia, las revelaciones, oír la voz de Dios y instruirnos en su palabra, para que cuando usted vaya a dimensionarte, a visitar esos lugares especiales, porque necesitas el favor de Dios, tú tienes que tener palabra viva y eficaz dentro de ti. Porque cuando cierras tus ojos, tú no sabes a qué dirección va. Y tú tienes, yo amo la palabra de Dios, es mi instrumento un día a la vez, es mi equipaje. Entonces, cuando voy a meditación, yo sé dónde quiero ir, visito, voy, vengo y hago. Y en el día, en medio de mi trabajo, me aparto en un momento y medito. Cuando me siento muy cansada o me siento agotada, yo tomo un poco de receso, 10 minutos, y respiro y empiezo a meditar en la palabra del Señor. Digo, no, yo no amo estar en la tierra. Yo no quiero estar en esta angustia, estoy cansada, yo quiero salir a reposarme. En el Espíritu de Dios es en el único lugar donde nosotros reposamos espiritualmente, donde tú dejas la presión, la ansiedad, dejas el cansancio, tú dejas todo lo que te acarrea aflicción en tu vida, lo dejas ahí. Y nosotros vamos a reposarnos. Es maravilloso. Lo que os estoy enseñando, bíblico es, porque estamos respaldados con la palabra de Dios. Estoy llevándolos a otro nivel, a dimensionar. Yo siempre he querido que ustedes salgan de lo natural y vayan a lo sobrenatural. Yo quiero que ustedes vivan en gozo, en paz, que esa derrota que nos ha venido persiguiendo sea quitada de nuestro camino. Nosotros somos hijos de Dios, coherederos en Cristo, y tenemos que tener esa dimensión para poder lograr la enfermedad. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios quiere que tengamos prosperidad en todas las cosas. Dice en Juan 1:2, tercera de Juan 1:2, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prospera vuestra alma. ¿Y cuál es la prosperidad de la cual Él nos habla? La prosperidad es la dimensión espiritual. Es ahí donde logramos nuestra prosperidad física, o sea, el dinero, las oportunidades, las puertas abiertas, todo lo podemos transformar solo en la dimensión de la meditación. Es meditando día y noche en sus mandamientos. Dice la palabra Proverbios 3:1-2. Hijo mío, no te olvides de mis leyes y no abandones mi enseñanza. Ponlas en tu corazón y medítalas. Medítalas, vuelve y dice el Señor, con la debida perseverancia y con la debida reverencia, y tu vida será bendecida. No te olvides. Medítalas. Y vuelve y dice, medita doble vez. O sea, Dios quiere que nosotros los hijos meditemos, porque el Espíritu de Dios sabe que si no entramos en la dimensión, milagros, victorias, están en los años. Y Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos ir en su presencia. No nos podemos conformar por estar en lo físico y decir que sí, estamos en la presencia. No, en la presencia de Dios entramos cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo en la dimensión del Espíritu y mediante la guía de la palabra de Dios, por medio de la meditación. ¿Por medio de qué? De la meditación. Medite día y noche, medítalas, dice el Señor. Y nosotros tenemos que meditarlas
Meditar la palabra de Dios es ir a otra dimensión. Dice la palabra en Salmos 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, meditad, para que no pequemos, y meditemos donde aún cuando nos despertamos, que estamos aún acostados en nuestra cama, debemos meditar. Porque cuando tú meditas aún acostado ahí, cuando acabas de abrir o acabas de acostarte a reposar, tú te sientes en otra dimensión. Tú puedes estar en otra dimensión. Dice la palabra en Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquietados. Para meditar no podemos estar corriendo de aquí para allá, no, tenemos que ir al aposento y aquietarnos, porque si no, no podemos meditar. Tú no puedes estar trabajando y puedes meditar, pero cuando tú quieres ir a otras dimensiones, a estar allí en ese reposo que solo la presencia de Dios nos puede dar, necesitamos estar a solas con Dios y aquietarnos. En ese lugar, en ese aposento. Salmos 46:11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esto ya es una maravilla de manera sobrenatural. Nosotros tenemos que tener certeza que Él está con nosotros. Dice Efesios 2:6, gloria a Dios, juntamente con Él nos resucitó, a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde nos hizo sentar? En lugares celestiales, pero no es cuando tú mueres o yo. Es ahora. Por esto es que quiero que tú dimensiones en la meditación, en el poder del Espíritu, la guía, la palabra de Dios, para que puedas sentarse en esos lugares celestiales y hablar cara a cara, pedir lo que tú no has podido recibir en lo físico, en oración física y no espiritual. Yo os estoy llevando en lo espiritual. Primera Pedro 2:29, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois linaje. Y si nosotros somos linaje, real sacerdocio, ¿cómo es posible que no podemos ir a casa del papá? A casa del Padre Celestial. Nosotros sí nos podemos dimensionar, pero no vamos a llegar en ese cuerpo físico. Porque no somos como el profeta Elías, que fue llevado en el carruaje de fuego. Nosotros vamos en el Espíritu, en la meditación, en el Espíritu, a través de la guía del Espíritu Santo y su palabra. Ahí podemos llegar a esos lugares donde reposa el Señor, su presencia. Yo esta semana experimenté un reposo de manera sobrenatural porque me sentía tan agotada. Y empecé a meditar. Y cuando me sentí en ese lugar, dije, Señor, llena mi lámpara de aceite. Lléname de tu presencia, dame fuerzas nuevas, Señor. Ayúdame a entender lo que debo entender y que necesito hablar, dimensionar a la iglesia de Cristo. Y el Señor empezó a tratar conmigo. Cuando Dios trata contigo en lo espiritual, no es en lo físico, es en lo espiritual. El equipaje del Espíritu Santo nos ha entregado es real, sacerdocio real, linaje escogido. Somos pertenencia de Dios. Él creó esos lugares celestiales y es donde hoy tú y yo vamos a dimensionar. Esta semana veremos la gloria de Dios a través de testimonios que ustedes van a recibir a través de la práctica, de la meditación, de la fuerza, el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, la guía, la instrucción de la palabra de Dios, esa palabra que fluye,
que vivifica, que nos lleva a esos lugares de manera sobrenatural. Yo bendigo las naciones y hoy los revisto de vestiduras reales, que la corona como hijos de Dios esté en vuestras cabezas, que el anillo, el báculo y las sandalias, las vestiduras reales y las sandalias en vuestros pies os estén equipados para ir a otra dimensión en el espíritu y en verdad. Bendiciones.